Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook deseándoles que ganar un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen a la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Bleach. El camino de los 5 reyes por The Mob 86. La fusión de Dios y el diablo siguiente, banda sonora de elección. Incantation parte E. Mientras tanto, en la ciudad plateada, la batalla entre los Arrancar y los Kinky se acercaba cada vez más al empate, con enormes bajas en ambos bandos y casi toda la ciudad en ruinas. Sin embargo, ambos enemigos sabían que mientras una de sus principales potencias siguiera luchando, la guerra estaba lejos de terminar, y en cuanto a los Kinky, ahora se enfrentaban a los 4 mejores espada del ejército Arrancar, cuyo poder era muy superior al del resto de los espada a los que se habían enfrentado. Dentro del distrito médico, Pernida todavía estaba enviando ondas de tierra y escombros a Noitra, quien los evadió y los cortó fácilmente con sus 6 guadañas, mientras también mantenía su distancia de los nervios de sus enemigos, para gran frustración del doctor, mientras Giselle intentaba en vano curar y revivir a los zombies para abrumar a la espada, pero el Arrancar simplemente seguía alegremente destrozándolos solo con los cortes de viento en forma de navaja que lanzaba con sus espadas, antes de finalmente acorralar y derribar al Kinky. Vamos. Presumió Norita con alegría. Eso es lo mejor que tienen los Sternritters. Apenas me quedo sin aliento. Rió antes de sacar la lengua. Pero quizás solo necesito subir la presión. El hombre, enloquecido por la batalla, cargó y disparó un cero oscura negro con un contorno amarillo en la boca, tan ancho que parecía capaz de arrasar un país de un solo disparo. Sin embargo, cuando Pernida vio que se dirigía hacia una de las cúpulas médicas, se disparó de inmediato y extendió todos sus nervios de su cuerpo para levantar un enorme muro de roca y bloquear al cero. Lo reforzó con su vena contundente para aumentar sus defensas. Tras forcejear, logró sostener el muro contra el poder destructivo del cero. Finalmente, cayó de rodillas, exhausta, aliviada de que finalmente hubiera terminado. Solo para repentinamente abrir los ojos por el miedo cuando Norita estaba detrás de ella, con un cero ya cargado para dispararle directamente a quemarropa. Adiós perra. Maldijo el espada, pero justo antes de poder lanzar el Dawn Blast, un puño blanco le dio un golpe en la cabeza y lo hizo caer al suelo. El único que debería despedirse eres tú. Declaró Chad mientras levantaba su brazo izquierdo del diablo, listo para asestar otro golpe. Mientras tanto, Norita se levantaba del suelo con paso firme y miraba fijamente al director con una sonrisa que helaba la sangre. Oh, ahora las cosas se ponen interesantes. Gritó antes de que un poder espiritual amarillo brotara de todo su cuerpo y sacudiera todo el distrito a su alrededor. Chad, sin embargo, dirige su atención a Pernida, que respiraba con dificultad. ¿Se encuentra bien, señorita? Preguntó con caballerosidad, y la mujer sonrió ante el amable gesto. Estaré bien, querido director. Sin embargo, debemos concentrarnos en acabar con este espada antes de que la ciudad quede aún más destruida. Luego observó la cicatriz fracturada en el pecho de Norita. ¿Tienes algún pasado con él? Sado asintió. Luchamos hace años y logré herir a Noitra lo suficiente como para obligarlo a retirarse, explicó mientras preparaba su puño izquierdo. Y estoy bastante seguro de que al menos puedo crear una abertura para que puedas eliminarlo. Peridia se quedó mirando el momento hispano y asintió. Lo dejo en tus manos entonces. Norita, sin embargo, se limitó a burlarse de su conversación. Oigan. ¿De qué están hablando? Les espetó al Sternritter y al director, que permanecieron en silencio. No me digan que van a idear una estrategia para acabar conmigo o algo así, porque se los puedo decir ahora mismo. Luego atacó a Chad y Peridia con sus 6 guadañas. No va a funcionar. Sin embargo, justo antes de que el cuarto espada pudiera separarlos, Chad alzó el brazo sobre el gigante y el escudo se expandió tanto que logró bloquear los 6 cortes.
Aún así, las hojas de la guadaña seguían atravesando su carne y derramando sangre. Banda sonora elegida. Banda sonora de Ace Combat Zero, de Round Table, eso, dijo Chad en voz baja mientras aumentaba su poder espiritual. No te corresponde a ti decidirlo. Su cuerpo fue envuelto en una enorme explosión que obligó a Norita a retroceder y salir del humo, y luego al director a emerger en su nueva forma. Su cuerpo estaba envuelto en una armadura negra, roja y blanca similar a la piel, donde se fusionaban el brazo del gigante y el del demonio. Su rostro estaba cubierto por una temible máscara con forma de calavera, con dientes negros, piel blanca y cuernos altos y puntiagudos, mientras que un contorno carmesí se curvaba a lo largo de todos sus bordes. El poder espiritual blanco que irradiaba era tan oscuro y potente como la resurrección de Norita. Arte maestro, murmuró Yasuto Asado. Armadura del titán. Tras superar la conmoción por la transformación de Chad, Giliga sonrió con sorna ante el nuevo poder que ahora poseía a su rival. Veo que tienes algunos ases bajo la manga, ¿eh? El espada se abalanzó sobre Sado. Pero como dije antes, ninguna de tus dos va a funcionar conmigo. Declaró el espada en voz alta, descargando sus 6 guadañas sobre su enemigo, con la esperanza de abrirle el cuerpo entero. Sin embargo, en lugar de que las espadas de espada corten la carne, todas rebotan sin causar daño en la piel de Fullbringer, dejando a Noitra aturdida y sumida en un silencio absoluto. No puedo cortarlo, tartamudeó, sin poder creer del todo lo que acababa de pasar. Desafortunadamente para Espada, este momento de vacilación lo dejó expuesto al siguiente ataque de Sado, quien lanzó su puño derecho al estómago del hombre delgado, haciéndole toser sangre y saliva antes de que una explosión de energía espiritual lo lanzara de varios cientos de pies de altura, creando una onda expansiva en forma de calavera. Justo cuando Noitra comenzaba a disminuir su velocidad de ascenso, el director apareció sobre Espada y lo golpeó en el cuello con un puñetazo de 2 puños. Enviando a su enemigo a una velocidad superior a la de un meteorito, Noitra se estrelló contra el suelo, impactando en un enorme cráter de 3 kilómetros que destruyó todos los escombros atrapados en la explosión. Maldita sea, escupió Noitra de dolor, mientras se agarraba lentamente del centro del cráter, mientras se frotaba con ambas manos un feo moretón en el estómago y el cuello. ¿Qué demonios fue eso? Sado aterrizó entonces a pocos metros de su enemigo. Mi arte maestro, la armadura del titán, fusiona las habilidades de los brazos del gigante y del demonio en todo mi cuerpo. Lo que, a su vez, las amplifica 10 veces, explicó, lo que provocó un gruñido de frustración en el arrancar. En esta forma ni siquiera puedes cortarme, y mucho menos vencerme. Norita se retractó de lo que Sado le dijo y se dio cuenta de que era algo similar a lo que dijo sobre hierro cuando se enfrentó a Sado por primera vez, siendo el 8º espada, y luego se rió. No te hagas el engreído, mocoso, advirtió mientras cambiaba el nombre de sus guadañas. Porque estoy lejos de terminar. Rugió antes de lanzarse contra su rival y continuar la batalla una vez más. Mientras tanto, en los distritos superiores, el tercer espada Ulquiorra frunció el ceño con frustración, pues James y Orihime lo obligaban a luchar en su forma de resurrección. Bueno, otro capítulo menos y otro más por delante. Ahora, para profundizar un poco más en el arte maestro de Chad y por qué lo llamé la armadura del titán, busca simbolizar un estado de origen donde surgieron el gigante y el diablo en los brazos de Chad, y al fusionarlos, se convierten de nuevo en ese ser único que representa la capacidad de Sado para proteger a sus amigos y destruir a los enemigos que los dañan. De cualquier modo, nos vemos la próxima vez. 87. Una postura de héroes siguiente la banda sonora elegida. Héroe maldita sea, maldijo Ulquiorra al ser empujado por el puño derecho de Jame, antes de conjurar una de sus lanzas de energía verde e intentar cortar a su enemigo. Pero el enmascarado saltó hacia atrás en el último segundo y comenzó a acumular energía espiritual y parciales en sus manos. Lluvia de luz estelar ardiente. Gritó, y de sus nudillos, decenas de rayos de energía espiritual con forma de estrella se dispararon hacia el tercer espada, quien rápidamente los abatió a todos con su lanza verde. Cuando me enfrenté por primera vez a ese Kinki, no era mucho más fuerte que mi estado sellado. Ulquiorra miró entonces a Orihime, quien lo animaba. Pero desde que esa chica no dejaba de animarlo, su poder ahora rivaliza con el de mi resurrección. Miró a James con los ojos entrecerrados. ¿Es este el poder de Shrif del que te he estado advirtiendo? James entonces esbozó una amplia sonrisa al ver la expresión pensativa de Ulquiorra. Demasiado asombrado para comprender el poder de mi superestrella. Se burló el hombretón con picardía.
Bueno, eso es lo que esperaba de un villano tan vil como tú. Mientras mis camaradas me animen, mi poder es inmenso. Ulquiorra entrecerró los ojos. ¿De verdad? Entonces la mejor manera de neutralizar un poder tan desbordante. De repente, apareció justo detrás de Orime. Es silenciar tu apoyo. El espada atacó con su lanza al director, quien inmediatamente creó un escudo para bloquear el ataque. Pero a medida que el espada canalizaba más energía en su golpe, el escudo naranja comenzó a romperse. Sin embargo, en lugar de preocuparse, James simplemente le sonríe a Orime. ¿Cree que eso es suficiente para vencerla, señorita Inoue? La desafió el Sternritter y la mujer sonrió con suficiencia. Ni de cerca. Respondió con determinación, e inmediatamente, la fuerza de Orihime aumentó tanto que su escudo quedó completamente reparado, empujando a Ulquiorra hacia atrás, para su sorpresa. Un instante después, la directora desató una ráfaga de su escudo contra el espada, e incluso cuando éste la bloqueó, la fuerza del golpe fue suficiente para empujarlo hacia atrás y estrellarlo contra varias torres en la distancia. Luego, James y Orihime fueron al lugar donde Ulquiorra se estrelló, y este último se levantó lentamente. Ya veo, comentó el espada. Tu Schrift no solo aumenta tu poder cuando alguien te anima, sino también a cualquiera que esté a su alcance. Luego ajustó su postura. Esto significa que la mejor manera de superar tal habilidad es mediante el poder de la verdadera desesperación. El poder espiritual del hombre comenzó entonces a aumentar. La banda sonora elegida. Invasión segunda etapa, Ulquiorra fue envuelto entonces en una enorme aura de poder espiritual negro-verde que pareció oscurecer todo su entorno, y su presión espiritual se volvió tan densa que, para Orihime y James, se sintió menos como una presión espiritual y más como si un océano entero los oprimiera. Al finalizar la transformación, el tercer espada adoptó su nueva forma de segunda versión. Su ropa había desaparecido por completo, revelando su esbelto torso blanco y un agujero hueco, que tenía una marca negra que parecía sangre goteando. La parte inferior de su cuerpo estaba completamente cubierta de pelaje negro, mientras que una larga y delgada cola se extendía desde su espalda. Sus manos se convirtieron en garras negras, mientras que sus pies se transformaron en garras, y sus cuernos fueron reemplazados por unos que se asemejaban a largas orejas blancas de murciélago. Su iris se volvió de un amarillo penetrante y su esclerótica de un verde siniestro. Esto le dio al arrancar la apariencia de un demonio de las profundidades del inframundo. Bueno, dijo Ulquiorra mientras se agachaba. Veamos cuánto te ayudan tus victores. El tercer espada se abalanzó sobre Orihime y James, y antes de que ninguno pudiera reaccionar, los agarró por la frente y los arrojó por separado contra dos edificios diferentes, contra los cuales se estrellaron. Orihime fue el primero en recuperarse y rechazó el ataque de Ulquiorra, pero sin siquiera mirarlo, simplemente desvió el ataque con un simple aleteo. Antes de lanzarle su cola, obligando al director a bloquearlo. Sin embargo, la fuerza del golpe fue tan grande que atravesó su escudo y la envió volando por las calles. Entonces James intentó lanzar una doble patada a la cabeza de Ulquiorra, pero este bloqueó ambos pies con la izquierda. Mientras el suelo a su lado volaba en pedazos por la enorme onda expansiva del golpe, y antes de que el Sternritter pudiera reaccionar, el espada le abrió el musculoso pecho con la garra derecha, salpicando sangre por todas partes y haciendo que la superestrella cayera de espaldas. Debes darte cuenta de que es inútil, declaró Ulquiorra amenazante. Incluso con el aumento de poder que tu Schrift te otorga a ti y a tus aliados, jamás podrá compararse con el poder de una espada de élite en su forma de segunda etapa. Luego comenzó a caminar hacia el caído James y comenzó a cargar un cerroz negro desde la punta de su dedo izquierdo. Y al aniquilar tu cuerpo, nunca volverás a alzarte con ese poder. Sin embargo, James se limitó a reír con voz ronca. Para ser una espada al que le gusta decir lo inevitable, eres muy ingenuo. La banda sonora elegida. Yusairan, los ojos de Ulquiorra se abrieron de par en par ante esa declaración, confundido. Mientras James continuaba. ¿De verdad crees que sería tan arrogante y orgulloso como para enfrentarme yo solo a uno de los mejores espada? Incluso los héroes más grandes necesitan ayuda a veces contra villanos que los superan con creces, y esto no es la excepción. De repente, Ulquiorra sintió docenas, no, cientos de presiones espirituales que venían hacia él y cuando llegaron, todos eran soldados y oficiales que llevaban varias máscaras y clientes sobre sus uniformes, pero lo que más perturbó a Ulquiorra fue el hecho de que todos ellos tenían un poder espiritual que estaba cerca del nivel de un Sternritter.
Y así fundé un ejército de justicia para combatir tal amenaza y compartir mi poder para que todos pudiéramos llegar a ser. El resto de los hombres y mujeres disfrazados se unen a él. Fuerza de tarea del Escuadrón Superestrella. Entonces, la presión espiritual de ambos, la de James, aumentó hasta el punto de rivalizar con el poder de la espada. Para gran incredulidad de Ulquiorra, al voltearse a ver a James, este se había quedado sin ropa, salvo un bañador negro y un cinturón dorado con diamantes incrustados, mostrando su musculoso cuerpo, que ahora brillaba azul con su poder espiritual. Ahora, criatura de la desesperación y la perdición, dijo James con voz triunfal. ¿Qué se siente ser quien está bajo la amenaza de la aniquilación? Rugió e inmediatamente Lester Ritter y su escuadrón se lanzaron contra el espada a la vez. Lanza del relámpago. Un Ulquiorra desesperado gritó mientras conjuraba rápidamente una lanza verde de energía espiritual aún más elegante, mientras abatió a algunos membrillos que lo perseguían. Eran demasiados para enfrentarse a todos a la vez, ya que varios lograron herirlo. Estas heridas solo fueron contenidas por su rápida regeneración, y lo que es peor, los que el espada abatió fueron rápidamente revividos por sus compañeros. Al ver que su única opción era derribarlos a todos de una vez, el 3 se eleva lo más alto posible. Usando su velocidad superior para adelantarse a los superpoderosos quincies que lo perseguían, y cuando estuvo a suficiente distancia, preparó su lanza del relámpago y apuntó al suelo, esperando que la explosión, del tamaño de un país, los aniquilara a todos de un solo golpe. Pero justo cuando lanzaba la lanza, un escudo naranja transparente la bloqueó repentinamente. Aunque se quebró ante el poder del arma, se negó a romperse y se expandió, atrapándolo en una jaula. Entonces, cuando Espada bajó la vista, vio que la jaula había sido conjurada por Orime. Sin ningún lugar hacia donde correr, el escuadrón Kinky rodeó y voló alrededor de los Espada como una bandada de palomas, mientras James se paraba en el centro para enfrentar a Ulquiorra, y luego, como un director de orquesta, levantó ambas manos y dirigió a todo su escuadrón para crear un pentagrama azul brillante con Reisi. Destello estelar. Supernova. Todos gritaron y entonces una gigantesca explosión en forma de estrella, del tamaño de una montaña, salió disparada del pentagrama y se estrelló contra Ulquiorra, atrapado. La jaula que lo aprisionaba se rompió, lo que a su vez envió a la espada al suelo, antes de desatar una magnífica explosión de fuego azul que redujo a cenizas varias manzanas de la ciudad y se elevó a miles de metros de altura. Ja, eso es lo que te pasa por meterte con la escoria de los soldados de la justicia hueca. Gritó una de las soldats con máscara. Sí, intenta hacerte el importante ahora, mientras te queman hasta los huesos. Presumió otro soldado enmascarado con capa dorada. Basta. James silenció a sus escamosos, que lo miraban confundidos. Si bien entiendo por qué quieren celebrar el éxito de un golpe tan poderoso, sus ojos brillaron a través de la explosión creciente. Este enemigo está lejos de acabar. Uno de los oficiales, con máscara de luchador azul, miró al Lester Ritter desconcertado. No está nada acabado, pero señor, lo redujimos a cenizas con ese ataque combinado. Ni siquiera la regeneración rápida le permitió recuperarse. La banda sonora elegida. Apocalipsis. James entonces sonrió sombríamente a su subordinado. Si dudas de mis palabras, juzga con sentido común, pronto sabrás la verdad. Aún con dudas, el oficial obedeció la orden del caballero, aturdido por lo que acababa de percibir. Al fijar la vista en la explosión, vio una figura esquelética salir lentamente de las llamas azules. Mientras lo hacía, la figura se iba recomponiendo poco a poco, a medida que órganos, nervios, músculos y carne crecían sobre el esqueleto hasta que finalmente se transformó en el tercer espada. Para gran desconcierto del enmascarado y del resto del escuadrón. Ulquiorra comenzó a estirar y flexionar su brazo derecho. Cuando un Yow se convierte en arrancar, puede elegir entre mantener su rápida regeneración o sacrificarla por mayor poder, y de todos los espada, soy el único que eligió la primera opción. Luego mira su garra derecha. Y, tras modificar aún más esa habilidad, puedo regenerarme incluso después de ser reducido a cenizas. Entonces conjuró otra lanza del relámpago en su mano. Así que, al final, todos sus esfuerzos combinados para acabar conmigo solo han retrasado lo inevitable, anunció el espada con frialdad, lo que desanimó al resto del escuadrón hasta que James dio un paso al frente. No te hagas la tímida, villana escoria. Gritó. Puede que puedas regenerarte de cualquier ataque, pero eso no significa que tu habilidad sea ilimitada. Declaró el caballero en voz alta, lo que hizo que Ulquiorra entrecerrara los ojos.
Niégalo si quieres, pero se necesita una buena cantidad de tu poder para regenerarse de nuestra supernova combinada, y ambos sabemos que pocos más pueden llevar dicha regeneración más allá de sus límites. Ulquiorra no dijo nada, pero su silencio confirmó en gran medida el juicio de James. Lo cual, a su vez, renovó la determinación de sus subordinados. Sigan atacando y no se desanimen, héroes de la justicia. Gritó James mientras miraba a su enemigo a los ojos, desafiante. Ulquiorra regresa con una mirada de desprecio. Porque pronto nuestro enemigo caerá. Mientras tanto en los distritos de la periferia. Kif y Arribel se enfrentaban con igual intensidad. Con la espada hueca de acero de la espada rozando los fragmentos de hielo de los Sternritters, y al empujarse, el entorno a su alrededor comenzó a tambalearse y desmoronarse bajo su presión espiritual. Han pasado 20 años, Geager afirmó Kia con severidad mientras Kif sonreía. Y se nota que te has vuelto más fuerte desde entonces, respondió con picardía. Pero Arribel los fulminó con la mirada. Como debía ser, se burló antes de apartar a Kif. Después de todo, fuiste tú quien masacró brutalmente a mi fracción y, lo peor de todo, la espada lo apuntó con su Zanpakuto. Te atreviste a perdonarme la vida cuando intenté vengarme de ellos. Kif guarda silencio unos segundos y luego exhala hondo. Sí, asintió mentalmente antes de adoptar una postura con su espada de hielo. Y fui un tonto al pensar que este ciclo terminaría de otra manera. 87. Una postura de héroes siguiente la banda sonora elegida. Héroe maldita sea, maldijo Ulquiorra al ser empujado por el puño derecho de Jame, antes de conjurar una de sus lanzas de energía verde e intentar cortar a su enemigo. Pero el enmascarado saltó hacia atrás en el último segundo y comenzó a acumular energía espiritual y parciales en sus manos. Lluvia de luz estelar ardiente. Gritó, y de sus nudillos, decenas de rayos de energía espiritual con forma de estrella se dispararon hacia el tercer espada, quien rápidamente los abatió a todos con su lanza verde. Cuando me enfrenté por primera vez a ese Kinki, no era mucho más fuerte que mi estado sellado. Ulquiorra miró entonces a Orihime, quien lo animaba. Pero desde que esa chica no dejaba de animarlo, su poder ahora rivaliza con el de mi resurrección. Miró a James con los ojos entrecerrados. ¿Es este el poder de Shrif del que te he estado advirtiendo? James entonces esbozó una amplia sonrisa al ver la expresión pensativa de Ulquiorra. Demasiado asombrado para comprender el poder de mi superestrella. Se burló el hombretón con picardía. Bueno, eso es lo que esperaba de un villano tan vil como tú. Mientras mis camaradas me animen, mi poder es inmenso. Ulquiorra entrecerró los ojos. ¿De verdad? Entonces la mejor manera de neutralizar un poder tan desbordante. De repente, apareció justo detrás de Orihime. Es silenciar tu apoyo. El espada atacó con su lanza al director, quien inmediatamente creó un escudo para bloquear el ataque. Pero a medida que el espada canalizaba más energía en su golpe, el escudo naranja comenzó a romperse. Sin embargo, en lugar de preocuparse, James simplemente le sonríe a Orihime. ¿Cree que eso es suficiente para vencerla, señorita Inoue? La desafió el Sternritter y la mujer sonrió con suficiencia. Ni de cerca. Respondió con determinación, e inmediatamente, la fuerza de Orihime aumentó tanto que su escudo quedó completamente reparado, empujando a Ulquiorra hacia atrás, para su sorpresa. Un instante después, la directora desató una ráfaga de su escudo contra el espada, e incluso cuando éste la bloqueó, la fuerza del golpe fue suficiente para empujarlo hacia atrás y estrellarlo contra varias torres en la distancia. Luego, James y Orihime fueron al lugar donde Ulquiorra se estrelló, y este último se levantó lentamente. Ya veo, comentó el espada. Tu Shrif no solo aumenta tu poder cuando alguien te anima, sino también a cualquiera que esté a su alcance. Luego ajustó su postura. Esto significa que la mejor manera de superar tal habilidad es mediante el poder de la verdadera desesperación. El poder espiritual del hombre comenzó entonces a aumentar. La banda sonora elegida. Invasión segunda etapa. Ulquiorra fue envuelto entonces en una enorme aura de poder espiritual negro-verde que pareció oscurecer todo su entorno, y su presión espiritual se volvió tan densa que, para Orihime y James, se sintió menos como una presión espiritual y más como si un océano entero los oprimiera. Al finalizar la transformación, el tercer espada adoptó su nueva forma de segunda versión. Su ropa había desaparecido por completo, revelando su esbelto torso blanco y un agujero hueco, que tenía una marca negra que parecía sangre goteando.
La parte inferior de su cuerpo estaba completamente cubierta de pelaje negro, mientras que una larga y delgada cola se extendía desde su espalda. Sus manos se convirtieron en garras negras, mientras que sus pies se transformaron en garras, y sus cuernos fueron reemplazados por unos que se asemejaban a largas orejas blancas de murciélago. Su iris se volvió de un amarillo penetrante y su esclerótica de un verde siniestro. Esto le dio al arrancar la apariencia de un demonio de las profundidades del inframundo. Bueno, dijo Ulquiorra mientras se agachaba. Veamos cuánto te ayudan tus víctores. El tercer espada se abalanzó sobre Orime y James, y antes de que ninguno pudiera reaccionar, los agarró por la frente y los arrojó por separado contra dos edificios diferentes, contra los cuales se estrellaron. Orime fue el primero en recuperarse y rechazó el ataque de Ulquiorra, pero sin siquiera mirarlo, simplemente desvió el ataque con un simple aleteo. Antes de lanzarle su cola, obligando al director a bloquearlo. Sin embargo, la fuerza del golpe fue tan grande que atravesó su escudo y la envió volando por las calles. Entonces James intentó lanzar una doble patada a la cabeza de Ulquiorra, pero este bloqueó ambos pies con la izquierda. Mientras el suelo a su lado volaba en pedazos por la enorme onda expansiva del golpe, y antes de que el Sternritter pudiera reaccionar, el espada le abrió el musculoso pecho con la garra derecha, salpicando sangre por todas partes y haciendo que la superestrella cayera de espaldas. Debes darte cuenta de que es inútil, declaró Ulquiorra amenazante. Incluso con el aumento de poder que tu Schrift te otorga a ti y a tus aliados, jamás podrá compararse con el poder de una espada de élite en su forma de segunda etapa. Luego comenzó a caminar hacia el caído James y comenzó a cargar un cerrojo negro desde la punta de su dedo izquierdo. Y al aniquilar tu cuerpo, nunca volverás a alzarte con ese poder. Sin embargo, James se limitó a reír con voz ronca. Para ser una espada al que le gusta decir lo inevitable, eres muy ingenuo. La banda sonora elegida. Yusairan, los ojos de Ulquiorra se abrieron de par en par ante esa declaración, confundido. Mientras James continuaba. ¿De verdad crees que sería tan arrogante y orgulloso como para enfrentarme yo solo a uno de los mejores espada? Incluso los héroes más grandes necesitan ayuda a veces contra villanos que los superan con creces, y esto no es la excepción. De repente, Ulquiorra sintió docenas, no, cientos de presiones espirituales que venían hacia él y cuando llegaron, todos eran soldados y oficiales que llevaban varias máscaras y clientes sobre sus uniformes, pero lo que más perturbó a Ulquiorra fue el hecho de que todos ellos tenían un poder espiritual que estaba cerca del nivel de un Sternritter. Y así fundé un ejército de justicia para combatir tal amenaza y compartir mi poder para que todos pudiéramos llegar a ser. El resto de los hombres y mujeres disfrazados se unen a él. Fuerza de tarea del escuadrón superestrella. Entonces, la presión espiritual de ambos, la de James, aumentó hasta el punto de rivalizar con el poder de la espada. Para gran incredulidad de Ulquiorra, al voltearse a ver a James, este se había quedado sin ropa, salvo un bañador negro y un cinturón dorado con diamantes incrustados, mostrando su musculoso cuerpo, que ahora brillaba azul con su poder espiritual. Ahora, criatura de la desesperación y la perdición, dijo James con voz triunfal. ¿Qué se siente ser quien está bajo la amenaza de la aniquilación? Rugió e inmediatamente el Sternritter y su escuadrón se lanzaron contra el espada a la vez. Lanza del relámpago. Un Ulquiorra desesperado gritó mientras conjuraba rápidamente una lanza verde de energía espiritual aún más elegante, mientras abatió a algunos membrillos que lo perseguían. Eran demasiados para enfrentarse a todos a la vez, ya que varios lograron herirlo. Estas heridas solo fueron contenidas por su rápida regeneración, y lo que es peor, los que el espada abatió fueron rápidamente revividos por sus compañeros. Al ver que su única opción era derribarlos a todos de una vez, el 3 se eleva lo más alto posible. Usando su velocidad superior para adelantarse a los superpoderosos 15 que lo perseguían, y cuando estuvo a suficiente distancia, preparó su lanza del relámpago y apuntó al suelo, esperando que la explosión, del tamaño de un país, los aniquilara a todos de un solo golpe. Pero justo cuando lanzaba la lanza, un escudo naranja transparente la bloqueó repentinamente. Aunque se quebró ante el poder del arma, se negó a romperse y se expandió, atrapándolo en una jaula. Entonces, cuando Espada bajó la vista, vio que la jaula había sido conjurada por Orime. Sin ningún lugar hacia donde correr, el escuadrón Kinky rodeó y voló alrededor de los Espada como una bandada de palomas, mientras James se paraba en el centro para enfrentar a Ulquiorra, y luego, como un director de orquesta, levantó ambas manos y dirigió a todo su escuadrón para crear un pentagrama azul brillante con Reisi.
Destello estelar. Supernova. Todos gritaron y entonces una gigantesca explosión en forma de estrella, del tamaño de una montaña, salió disparada del pentagrama y se estrelló contra Ulquiorra, atrapado. La jaula que lo aprisionaba se rompió, lo que a su vez envió a la espada al suelo, antes de desatar una magnífica explosión de fuego azul que redujo a cenizas varias manzanas de la ciudad y se elevó a miles de metros de altura. Ja, eso es lo que te pasa por meterte con la escoria de los soldados de la justicia hueca. Gritó una de las soldats con máscara. Sí, intenta hacerte el importante ahora, mientras te queman hasta los huesos. Presumió otro soldado enmascarado con capa dorada. Basta. James silenció a sus escamosos, que lo miraban confundidos. Si bien entiendo por qué quieren celebrar el éxito de un golpe tan poderoso, sus ojos brillaron a través de la explosión creciente. Este enemigo está lejos de acabar. Uno de los oficiales, con máscara de luchador azul, miró al Sternritter desconcertado. No está nada acabado, pero señor, lo redujimos a cenizas con ese ataque combinado. Ni siquiera la regeneración rápida le permitió recuperarse. La banda sonora elegida. Apocalipsis. James entonces sonrió sombríamente a su subordinado. Si dudas de mis palabras, juzga con sentido común, pronto sabrás la verdad. Aún con dudas, el oficial obedeció la orden del caballero, aturdido por lo que acababa de percibir. Al fijar la vista en la explosión, vio una figura esquelética salir lentamente de las llamas azules. Mientras lo hacía, la figura se iba recomponiendo poco a poco, a medida que órganos, nervios, músculos y carne crecían sobre el esqueleto hasta que finalmente se transformó en el tercer espada. Para gran desconcierto del enmascarado y del resto del escuadrón. Ulquiorra comenzó a estirar y flexionar su brazo derecho. Cuando un Joe se convierte en arrancar, puede elegir entre mantener su rápida regeneración o sacrificarla por mayor poder, y de todos los espada, soy el único que eligió la primera opción. Luego mira su garra derecha. Y, tras modificar aún más esa habilidad, puedo regenerarme incluso después de ser reducido a cenizas. Entonces conjuró otra lanza del relámpago en su mano. Así que, al final, todos sus esfuerzos combinados para acabar conmigo solo han retrasado lo inevitable, anunció el espada con frialdad, lo que desanimó al resto del escuadrón hasta que James dio un paso al frente. No te hagas la tímida, villana escoria. Gritó. Puede que puedas regenerarte de cualquier ataque, pero eso no significa que tu habilidad sea ilimitada. Declaró el caballero en voz alta, lo que hizo que Ulquiorra entrecerrara los ojos. Niégalo si quieres, pero se necesita una buena cantidad de tu poder para regenerarse de nuestra supernova combinada, y ambos sabemos que pocos más pueden llevar dicha regeneración más allá de sus límites. Ulquiorra no dijo nada, pero su silencio confirmó en gran medida el juicio de James. Lo cual, a su vez, renovó la determinación de sus subordinados. Sigan atacando y no se desanimen, héroes de la justicia. Gritó James mientras miraba a su enemigo a los ojos, desafiante. Ulquiorra regresa con una mirada de desprecio. Porque pronto nuestro enemigo caerá. Mientras tanto en los distritos de la periferia. Cliff y Arribel se enfrentaban con igual intensidad. Con la espada hueca de acero de la espada rozando los fragmentos de hielo de los Sternritters, y al empujarse, el entorno a su alrededor comenzó a tambalearse y desmoronarse bajo su presión espiritual. Han pasado 20 años, Geager afirmó Kia con severidad mientras Cliff sonreía. Y se nota que te has vuelto más fuerte desde entonces, respondió con picardía. Pero Arribel lo fulminó con la mirada. Como debía ser, se burló antes de apartar a Cliff. Después de todo, fuiste tú quien masacró brutalmente a mi fracción y, lo peor de todo, la espada lo apuntó con su zampacuto. Te atreviste a perdonarme la vida cuando intenté vengarme de ellos. Cliff guarda silencio unos segundos y luego exhala hondo. Sí, asintió mentalmente antes de adoptar una postura con su espada de hielo. Y fui un tonto al pensar que este ciclo terminaría de otra manera. 89. La bestia oculta siguiente hace 20 años, un día después de la caída de la fortaleza de la montaña. Cliff se sentó en silencio mientras descansaba en una banca médica, mientras grupos de enfermeras y soldados entraban y salían a toda prisa de la fortaleza quemada, ahora cubierta de escarcha. Llevaban los restos de su escuadrón en varias tiendas de campaña montadas a toda prisa, junto con los de la mujer Arrancar, su monstruo, y su capitán.
Bashar Black, también conocido como Babs Sternritter del Calor, y el comandante regional, acudieron para supervisar la operación junto con Luthers Friedgen, un aprendiz de caballero de Peridia, quien fue contratado por su experiencia sobre los Arrancar que atacaron la fortaleza. Aunque solo sea porque él mismo lo era. Son los Luthers de las tres bestias, le explicó Babs B., quien estaba al otro lado de la mesa. Mientras examinaba los cuerpos congelados y literalmente destrozados de las tres mujeres, ahora en bolsas grises para cadáveres sin cierre, la fracción de la tercera espada, Tia Arribel, es considerada una de las más poderosas de los números. Babs frunció el ceño al ver el cadáver de las tres chicas y luego los restos destrozados del monstruo Quimería. ¿Y ese tipo grande de ahí? Preguntó. Ese sería Aion, una bestia sin mente creada cuando los tres se separaron y fusionaron sus brazos. Normalmente, sería imposible incluso para un grupo de numerosos caballeros aprendices derrotarlo. Luther miró entonces el enorme cuerpo destrozado de Jerome, con la cremallera cerrada. Pero para que esa cosa derrote a un Sternritter, no es tan increíble, corrigió Babs B. A juzgar por la enorme densidad de Reiatsu que había en el resi de esa cosa, podría haber tenido una clase de rencor de 3 o superior. Luther se llevó la barbilla, pensativo. ¿Entonces no podría Genrom usar Esclaverei? Preguntó. Porque dudo mucho que Aion sea lo suficientemente inteligente como para usar su poder espiritual en su cuerpo, para reforzar los lazos de resi que lo componen y así evitar ser destruido y asimilado. Babs frunció el ceño al ver el cadáver de las tres bestias. Probablemente sí, pero estas zorras lo anticiparon y le rompieron el Eilgenschain justo cuando estaba a punto de usarlo. Los ojos de Luther se quedaron sin aliento ante una sombría comprensión. Y como el Eilgenschain es la fuente de la capacidad del Vollständig para reunir y esclavizar a los Resi, destruirlo invalidó la transformación. El soldado Arrancar entonces miró fijamente a Kif sentado y, aunque el muchacho estaba en silencio, aún sentía la abrumadora presión espiritual fría que irradiaba su cuerpo. Ese chico debe ser excepcionalmente poderoso incluso entre los Sternritter para eliminar a los tres bestias y a Aion solo con su Strift, comentó y Babs B., a pesar de su renuencia, estuvo de acuerdo. Y, sin embargo, en su diversión, no pudo evitar notar la ironía del asalto de la chica a arrancar a la fortaleza de la montaña. Creían que podrían debilitar el Reino Santo destruyendo una de sus bases, aniquilando a todos sus soldados y matando a uno de sus caballeros estelares de élite. Pero al final, lo único que lograron fue crear otro caballero mucho más peligroso y poderoso que el que acababan de asesinar, y a juzgar por la mirada fría y furiosa del chico, no se detendrá hasta que todos los Arrancar y huecos del ejército de Barragán estén muertos. Tiempo presente, agua y hielo chocaron en un deslumbrante despliegue de chispas y devastación. Kif y Araibel se atacaron mutuamente con sus armas y poderes. Cuando el espada lanzó un gran chorro de agua hacia Cliff, este último contraatacó congelándolo y enviándolo de regreso como una ola de hielo, solo para que la mujer lo convirtiera nuevamente en agua y lo hiciera girar sobre su cabeza. Lluvia de lanzas. Gritó y cientos de lanzas de agua cayeron sobre Kiev, con suficiente fuerza para cortar roca sólida y acero. Escudo de pájaro de nieve. Gritó a su vez y creó un escudo gigantesco en forma de cisne que bloqueó y congeló todas las lanzas líquidas hasta que el círculo de agua sobre la cabeza de Tia se agotó. Pero en lugar de lanzarlo contra Tia, Kif dispersó el escudo en polvo de hielo. Sabiendo perfectamente que sería inútil hacerlo. ¿Qué pasa, Jaeger? Se burló a Rival. ¿Ni siquiera vas a intentar dominarme como la última vez? Kif entrecerró los ojos. Digamos que prefiero intentar algo diferente para evitar que vuelvas mis ataques contra mí. Juntó ambas manos. Primera caza, Vitavim. La banda sonora elegida. Horn/Bear Boss. De repente, todo el entorno, hasta donde alcanza la vista, quedó congelado en hielo reflectante. Mientras, nubes grises y oscuras flotaban en el cielo y bloqueaban el sol, lo que provocó que Kif se perdiera de vista poco a poco. Los ojos de la espada se abren de par en par cuando de repente siente una puñalada que viene de detrás de su espalda y de inmediato la bloquea con su pato, pero el arma y su portador siguen siendo invisibles, para su desconcierto. Qué astuto, pensó Arribel mientras entrechocaba sus espadas contra el ahora invisible Kif.
Al crear una capa de hielo reflectante sobre su cuerco y hacer lo mismo con el entorno, además de invocar una nube, puede hacer que tanto sus armas como él mismo sean invisibles a simple vista, y al suprimir su poder espiritual, se vuelve casi imposible de detectar. Sin embargo, la espada blandió entonces su pato hacia el aire, pero fue bloqueado por una flecha invisible. A medida que se intensifica una batalla entre dos seres espirituales, estos se vuelven menos dependientes de sus sentidos físicos y más de los espirituales. Esto significa que cuanto más se prolonga la lucha, menos veo el hielo invisible que cubre su cuerpo. Otro ataque suyo fue bloqueado, y esta vez mucho más preciso. Y más veo su verdadero poder espiritual. Entonces Arribel se mantuvo firme y comenzó a empujar a Cliff hacia atrás. Aún así, debería haber sido consciente de esa falla en su técnica, así que ¿qué está planeando realmente? De repente, la espada sintió un objeto enorme que venía detrás de ella y, al voltearlo, vio que era una enorme cabeza de oso del tamaño de un cuerpo, hecha de hielo blanco puro, con mandíbulas móviles y ojos rojos. Entonces Arribel miró al oso con cautela. Ni siquiera escuché o sentí la presencia de esa cosa hasta que estaba casi encima de mí. Entonces entrecerró los ojos. ¿Tenía la intención de distraerme lo suficiente para que ese oso pudiera atiborrarme? Sin embargo, antes de que Arribel pudiera reflexionar más, vio varias cabezas de osos de hielo aparecer ante sus ojos y luego, de repente, atacarla todas a la vez. Como una elegante bailarina, la espada esquivó y cortó las cabezas de oso polar que se acercaban e intentaban morderla. Sin embargo, sin importar cuántas derribara, sus ataques se volvían cada vez más rápidos mientras seguían persiguiéndola y desaparecían de su vista. Hasta que finalmente cometió un error. Crujido. Arribel hizo una mueca de dolor cuando en el hielo los osos lograron morderla en el hombro, atravesando a hierro y sacándole sangre, pero antes de que el resto de los osos pudieran unirse sobre ella, giró su espada a su alrededor y desató un amplio corte de agua que cortó a todos los osos por la mitad a la vez. Y aún así, decenas de ellos seguían apareciendo en el lugar de los que los espada acababan de destruir. Ahora lo entiendo, murmuró Tía. Planeabas ir aplastándome poco a poco, manteniéndote oculto, haciendo que tus bestias atacaran a distancia y ocultando sus movimientos con el reflejo del hielo en su forma y el entorno. No solo eso, sino que, como toda esta zona está cubierta de tu energía espiritual, me resulta casi imposible detectarlos y contrarrestarlos. Levantó la espada cuando los osos de hielo volvieron a salir. Pero no soy de las que se dejan engañar por trucos de salón baratos. Arribel entonces clavó su espada de diente de tiburón en el suelo y destrozó el hielo que lo cubría. Hirviendo. Gritó, y al instante, todo el hielo que cubría el entorno y formaba las cabezas de los osos polares se evaporó, convirtiendo todo el campo helado en una niebla humeante. Eres un ingenuo, Jeager, si creías que me limitaba a usar tus ataques contra ti, presumió mientras blandía su espada. Porque ahora soy capaz de secar mares enteros si así lo deseo. ¿Y qué hay de los cielos, tía? La voz de Cliff resonó en la niebla y, de repente, el vapor se enfrió y comenzó a arremolinarse alrededor de la espada, para su sorpresa. Mi escritura de la escarcha es una de las pocas que los domina, no solo la humedad del aire. Su silueta apareció a pocos metros de Arribel entre la niebla arremolinada. Y aunque quizás hayas superado un simple truco de magia con ese poder tuyo, de repente, el rugido de las bestias comenzó a inundar toda la zona, ensordeciendo el ruido del viento arremolinado. Ahora sentirás la furia de una tormenta. De repente, para gran desconcierto de Arribel, los ojos de Cliff brillaron de un rojo carmesí y, a su alrededor, docenas de esos ojos se iluminaron a través de la niebla arremolinada, antes de tomar la forma de una manada de lobos, y luego el caballero desapareció y pronunció un solo nombre. Segunda cacería, Ulvescaré. 90. Tragedia de venganza siguiente. Al día siguiente de que mis camaradas y el capitán cayeran ante los Arrancar, me propuse erradicarlos a ellos y a cualquier otro eco que sirviera de Bardagán. Para evitar que se repitiera una tragedia como esa y vengar a todos los que he perdido. Y durante las últimas décadas, me lancé al campo de batalla para eliminar al enemigo a cualquier costo, sin importar si era débil o fuerte, desafiante o rendido, o incluso se esforzaba por defender sus órdenes de todo daño. Para mí, no eran más que alimañas que había que exterminar y monstruos que no conocían nada más que el sadismo, la rabia y la hipocresía. Con el tiempo, he derrotado a tantas fuerzas de hueco mundo por mi cuenta. Ya nadie se atrevía a oponérsele en el campo de batalla, mientras mis compañeros Kinky me alababan como un héroe invicto.
Ambos me llaman, el monarca de hielo. Sin embargo, no me importaban los títulos, ni el miedo ni los elogios. Mi misión de venganza continuó hasta que todas las fuerzas de Eucomundo fueron exterminadas. Entonces, al ver la amenaza que representaba, el rey Hueco Barragán finalmente decidió enviar a su tercera espada, Tia al rival, para eliminarme. Esto resultó en una batalla que congeló lagos y mares enteros, sumergió montañas y prácticamente borró un país entero de la faz de la tierra. Su furia rivalizó, si no superó, la mía. Pero a pesar de todo eso, ella todavía me perdió. Y de su derrota, aprendo la verdad que me hizo perder la determinación. Hace 20 años en Oriente Medio se acabó, espada, dijo Kif con un tono más frío que el hielo que él mismo lanzó. Has perdido. Tia al rival luchó por levantar su cuerpo ensangrentado del suelo y apoyarse en su pato roto. Me negué a aceptar la derrota, declaró con odio. No hasta que te haga pagar por arrebatarme a mis camaradas. Los ojos de Kif brillaron blancos como la furia de una tormenta invernal. Tus camaradas mataron y asesinaron a mis amigos, a mi capitán, a mi familia. Entonces, forjó una espada larga de hielo y señaló el rostro de la mujer caída. ¿De verdad crees que tienes derecho a exigir venganza cuando tu gente fue la primera en cometer un agravio contra mí? Tia al rival miró a Kif confundida, luego sonrió y soltó una risita. Esto enfureció a Kif. ¿Y ahora crees que matarlos es divertido? Acusó Sternritter con desprecio, pero Arribel negó con la cabeza. A pesar de comportarte como un hombre, sigues siendo un niño, dijo Tia a Arribel con un tono burlón y compasivo, y luego miró amenazadoramente a Kif a los ojos. Mis chicas no atacaron primero al aniquilar a tu escuadrón, entrecerró los ojos. Sino que fueron tus escamosos los que atacaron primero. Kif entonces entrecerró los ojos con incredulidad. Estás mintiendo. Oh, me temo que no, corrigió Arribel. Para contrarrestar el creciente ejército Arrancar, su rey organizó una partida de caza para atacar a cualquier adjuchas o señor vasto en Huecomundo y así reducir la calidad de los soldados Arrancar que Barbagán podía reclutar. Luego, mostró los dientes con una sonrisa. Y su capitán era el líder de esa misma partida, junto con varios otros Sternritter. Geager entonces pareció inseguro. Solo estaba siguiendo órdenes y tú, no formábamos parte del ejército de Barragán entonces y tampoco importaba. Le espetó a Arribel a Kif, dejándolo en silencio. Lo único que importaba era que podríamos haber sido una amenaza. No porque lo fuéramos ni porque quisiéramos serlo, sino simplemente porque podríamos haberlo sido. Por lo tanto, es justo que nos vengáramos y hagamos que el enemigo se arrepienta de habernos convertido en lo que teme. El hombre empezó a soltar la espada y su rostro, antes de piedra, empezó a desmoronarse a medida que la culpa lo consumía. Pero, nadie me lo contó. Tia volvió a reír. ¿Y por qué lo harían? Se burló. Para ellos, eras una niña estúpida e idealista, a la que podían manipular para que fuera su soldado y arma. Despotricó mientras se acercaba a Kif, quien comenzó a alejarse de ella. Destinado a destruir gente, Kif recordó entonces a todos los Hoyous y Arrancar que mató. Destinado a destruir a los indefensos. Entonces recordó a todos los Hoyous y Arrancar huyendo de él. Y a aquellos que juraron protegerlos. Y finalmente, los Hoyous y Arrancar que se quedaron atrás para enfrentarlo y proteger a sus camaradas en retirada, y luego los mataron a todos de todos modos. Kif luego dejó caer su espada de hielo que se rompió en pedazos al golpear el suelo y luego miró fijamente a Tia Arribel que luchaba. Pero no tengas miedo, muchacho, la mujer se burló y luego levantó su arma rota para atacar. Me aseguraré de enviarte directamente camaradas, mientras todos arden y se arrepienten por todo lo que han hecho en el infierno. El espada procedió entonces a derribar a la aturdida Sternritter, y ella tropezó y cayó de bruces al suelo, sin fuerzas para levantarse. Maldito seas, Kinky. Gritó Arribel con lágrimas en los ojos. Si no me matas ahora. Te juro que no pararé hasta matar a todos los que te importan. Despotricó histéricamente. Mientras Kif observaba la escena con vergüenza, lástima y remordimiento antes de darle la espalda a su enemigo. Lo siento, dijo con voz suave y luego desapareció. Sin embargo, a pesar de las disculpas, Tia Arribel se enfureció aún más. No te atrevas a darme piedad, escoria. Te dije que me matarías o mataré a todos a quienes amas y atraes. Gritó a lo lejos mientras levantaba la cabeza, pero no pudo hacer lo mismo con el resto de su cuerpo. Por favor. Su rabia se convirtió en sollozos mientras la mujer comenzaba a derrumbarse.
No, me dejes así. Estalló en llanto ante su impotencia y derrota. Hasta que llegaron refuerzos para llevarla de vuelta a Hueco Mundo. Más tarde ese mismo día en la oficina del gran maestro del Palacio de Gobierno, ¿es cierto? Preguntó Kif a Jugran. ¿Que mi capitán estaba en un grupo que perseguía Menos en Hueco Mundo? El gran maestro permanece en silencio por un momento y luego deja escapar un breve suspiro. Lo es, respondió solemnemente, lo que hizo que Kif apretara los puños con ira. ¿Y estás diciendo que nuestro rey, nuestro capitán, hizo eso, solo para debilitar al ejército de Barragán? Gritó con disgusto y Jugran suspiró. Dado tu nivel de poder, puede que no te des cuenta, Heager, pero el Reino Santo está claramente superado por los Hoyous debido a su gran número. Además, incluso los arrancar de clase adjuchas pueden desafiar a un Sternritter con todo su poder. Un ejército de ellos sería devastador. Sobre todo si algunos se volvieran lo suficientemente fuertes como para alcanzar el rango de espada, explicó a su Alf mientras miraba por la ventana de su oficina. Así que, por supuesto, si hubiera alguna posibilidad de mantener a los arrancar como villanos, al menos evitaría parcialmente que nuestros propios Sternritter fueran superados, pero, por desgracia, Barragán se dio cuenta de nuestras tácticas y ahora cría personalmente a duchas y bastolordes en granjas cercanas a su fortaleza de las noches, donde están mejor custodiados. Cerró los ojos y miró la luna llena en el cielo. Y como los esfuerzos del grupo ahora resultaban inútiles, se reorientaron para cazar huecos y arrancar que amenazaban las fortalezas y las ciudades protegidas, lo que resultó ser mucho más efectivo. Más efectivo. Espetó Kif. Mis hombres y mi capitán mataron a gente inocente solo por una ventaja superficial, y solo te detuviste cuando resultó ser superficial. Asualf entrecerró los ojos. Sé que puede sonarle ridículo a Cliff, pero como ya he dicho, el Reino Santo está en enorme desventaja ante la abrumadora cantidad de enemigos, y si existe la más mínima posibilidad de debilitarlos o al menos impedir que se vuelvan más poderosos, debemos aprovecharla. Heager rechina los dientes. Pero fueron nuestras propias acciones las que llevaron a esos arrancar a hacerse lo suficientemente fuertes como para matar a mi capitán y a todo mi escuadrón, ¿o crees que fue un sacrificio digno si eso significaba que me convirtiera en tu arma? Jugran entonces miró a Kif con una ceja enarcada. Nunca te convertimos en un arma, explicó el gran maestro, y Kif permaneció en silencio. Eliges seguir al Reino Santo como cualquier otro Kinky. Ya sea por gloria, estatus, poder, o simplemente por sobrevivir, y en cuanto a la lucha contra los huecos, te excediste con creces. Todo por tu propia creencia de que eran alimañas que debían ser exterminadas. Kif Heager bajó la cabeza y miró hacia abajo, avergonzado. Mientras Asualf continuaba. No te culparé por no saber sobre el pasado de Gernomes, ya que él como capitán debería haberte dicho, sin embargo, tú mismo vas a decidir si vale la pena luchar por esta guerra o no. 20 años después y un día antes de la invasión. En el dormitorio de una mansión, Kif se sentó desnudo en una cama, cubierto modestamente solo por las sábanas, y contempló la luna llena. Kiev. Lo llamó una voz femenina y, al voltearse, vio a Bambaita, quien también estaba desnuda bajo las sábanas junto a él. ¿Aún no te sientes cómodo luchando de nuevo como un Sternritter? Pregunta Bambaita y Kif guarda silencio antes de responder. Durante mucho tiempo, quise ser un Sternritter, ser el héroe que lucha contra los espíritus malignos, ser venerado, adorado y proteger a los inocentes, le tembló la mano. ¿Y ahora? Bambetia guardó silencio un momento y luego puso la mano en el rostro de Kif. Eres, con diferencia, el único que alguna vez pensó así en la guerra, Heager. Kif entonces comenzó a llorar. Aún así, lo que les hice a ella, a sus camaradas, a su familia, todo su cuerpo temblaba incontrolablemente. Fue imperdonable, y no solo ellos, sino todos los demás Hoyous y arrancar que perseguí por venganza y rencor, incluso cuando se retiraron, incluso cuando suplicaron, incluso cuando intentaron proteger a sus amigos de mí. Bambetia miró entonces a Kif y suspiró. Eso es lo que pasa con la guerra, comenzó. A menudo la gente ve la guerra como un simple juego del bien y el mal. Como cuando el enemigo es un invasor que amenaza con destruirnos o conquistarnos. A menudo es demasiado fácil verlos no como personas, sino como monstruos, irrazonables, irredimibles y que merecen ser aniquilados. Luego miró fijamente en silencio, mientras observaba profundamente los ojos llorosos de Kif. Y solo cuando vemos que el enemigo no es ninguna de esas cosas, nos vemos, a su vez, como monstruos. Kif entonces agarró las dos manos de Bambieta.
¿Y cómo superas eso, sabiendo que nunca podrás ser perdonado? Bambetia tomó las manos de Kif y las miró fijamente a los ojos. Sigue adelante de todas formas e intenta ser mejor la próxima vez. Bajó la cabeza. Sé que no es fácil, quizás incluso imposible, pero hay que hacerlo. Si no es por nosotros mismos. Abrazó a Kif. Entonces, por los demás. El hombre de la cicatriz permaneció en silencio mientras asimilaba todo lo que Bambeita decía y luego la miró con ojos resueltos. Sí, y lo haré. Más tarde, en el presente, Kif regresa a la realidad y ve a tía Arrival todavía hirviendo de rabia como lo estaba hace todas esas décadas, y Geager sabía que por mucho que quisiera pedirle perdón y hacerla entrar en razón, sabía que era una imposibilidad. Y así seguirá adelante y la enfrentará como a un enemigo. Uno que no necesitaba ser derrotado por venganza. Pero para proteger a los inocentes de ser atrapados por su ira. La banda sonora elegida. Wolfgang Twins. Tía Arrival se quedó quieta cuando vio al resto de los lobos blancos rodeándola solo para luego burlarse de ellos. ¿Ya lo olvidaste? Preguntó burlonamente y luego alzó su pato en el aire. Soy capaz de convertir mares enteros en vapor. Así que tu pequeña tormenta de nieve no es nada para mí. Declaró en voz alta y luego estampó su arma contra el suelo cubierto de escarcha. Al instante, la nieve y el hielo comenzaron a evaporarse, pero para su sorpresa, su técnica apenas pudo alcanzar unos metros más allá de ella antes de que el vapor en el aire se congelara de nuevo y cubriera el suelo con otra capa de nieve y hielo. Mi Ebonara, no puede evaporar el hielo. Pensó atónita. Parece que no eres de los que hacen listas, dijo Kif desde la ventisca. El poder de la escarcha no solo manipula y conjura hielo, sino que controla el clima mismo, incluyendo la temperatura ambiente, gruñó Arrival con frustración y abrió los ojos de par en par al ver que su pato se congelaba lentamente. Pero claro, eso no es lo único de lo que tienes que preocuparte. Entonces, como si hubieran sido una señal, las docenas de lobos en la tormenta corrieron hacia la espada a la vez con las fauces abiertas. Lista para morder y desgarrar la carne de la hembra, Arrival contraatacó blandiendo su colmillo de tiburón de un golpe, cortándolos a todos por la mitad de un solo golpe. De repente, otros surgieron de la nieve frente a ella y se abalanzaron sobre Tía, obligándola a apartarse de un salto para evitar ser atacada a muerte. Pero un lobo que logró colocarse detrás de ella le cortó la espalda de inmediato. Cuando intentó golpearlo, otro lobo la atacó de inmediato, tomándola por sorpresa. Una vez más, Tía intentó en vano abatir a sus atacantes. Mientras tanto, el frío y la nieve que le congelaban el cuerpo la hacían perder velocidad. Entonces, cuando la manada de lobos atacó de nuevo. En un momento de desesperación, Arrival cargó contra un cero amarillo en el borde de su pato y desató una enorme descarga de energía espiritual que vaporizó la nieve del suelo con la esperanza de evitar, al menos temporalmente, que más lobos salieran de la ventisca. Pero, para su sorpresa, cuando el cero atravesó a los lobos, estos inmediatamente, sin dudarlo, se recompusieron tras la explosión y continuaron abalanzándose sobre ella. No se esconden en la tormenta de nieve como esos osos, pensó con tristeza mientras los lobos empezaban a morderle la espada y los talones, mientras otros se acercaban a devorarle los brazos y el estómago. Son parte de la tormenta. Pronto, docenas y docenas de lobos más comenzaron a amontonarse sobre la espada. Mientras tanto, su cuerpo se congelaba lenta pero constantemente, y Arrival sabía que si no hacía algo pronto, moriría. La espada comenzó a consagrarse en su pato. Si tu poder es controlar el frío de los cielos mismos. El arma comenzó a brillar con un amarillo brillante gracias a su poder espiritual. Eso significa que también lo secaré. Entonces, usando todo el poder espiritual de su alma, Arrival derritió la nieve y el hielo en agua a kilómetros de distancia y transformó toda la ventisca en un ciclón de agua del tamaño de una ciudad que se extendió miles de metros en el aire, antes de dispersarse en una lluvia hirviente. Cuando dejó de caer, la mujer cayó de rodillas exhausta y comenzó a respirar profundamente. La banda sonora elegida. Frost Giants de Brandon Fichter. Pero justo antes de que pudiera volver a la lucha, sintió de repente un escalofrío sobrenatural que la invadió. Pero en lugar de rodearla como un campo de hielo o una tormenta, provenía de las montañas del norte. Y cuando ella miró hacia arriba, sus ojos se abrieron con desconcierto y su mandíbula se abrió con asombro. Entre las montañas se alzaba un hombre gigantesco, tan enorme que usaba las formaciones rocosas como trampolines, y su cabeza atravesaba las oscuras nubes. Su piel era azul, aunque estaba completamente desnudo, salvo por una tela de hielo.
Su cabello era una larga barba blanca, junto con astas curvas que le brotaban de la cabeza. Sobre ella se alzaba Cliff, en su forma sagrada. Esta consistía en dos grandes alas hechas de niebla helada y un halo con la forma de una estrella nórdica muy detallada, mientras una enorme ventisca se extendía desde sus formas y el cielo. Tercera cacería. Ymir, pronunció Cliff, y luego hizo un gesto a su gigante para que formara un hacha de batalla de hielo igualmente gigantesca con su mano derecha y comenzó a caminar hacia Tia Arribel con una velocidad sobrenatural. Entonces, cuando ya estaba sobre el segundo espada, el titán de hielo puso la otra mano sobre su arma y atacó rápidamente a la mujer. Esto desató una gigantesca nube de hielo que envolvió todo el paisaje frente a él y se elevó sobre el propio gigante, atravesando las nubes oscuras y sobrepasando el cielo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.